grabar. También damos la bienvenida a Julio y vamos a iniciar con oración. En el Buenas nombre noches, del... pastor, hermano. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, gracias te damos por bendecirnos en esta noche, tenernos aquí reunidos alrededor de tu palabra. Reconocemos nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Pedimos una bendición sobre nuestra clase, que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro. Damos gracias porque nuestro hermano Félix está mejor de salud y ponemos también a toda nuestra familia que sea estudiando y fortaleciendo nuestras vidas. También, Señor, oramos por la iglesia para que nos mantengas unidos en la fe y fortalecidos en la gracia. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ya hablamos de los medios de gracia y dentro del tema de los medios de gracia, que ya sabemos que es el Evangelio, el bautismo y la Santa Cena, vamos a hablar esas diferencias de la ley y el Evangelio. Es muy importante que estemos familiarizados con este tema, puesto que para interpretar la Biblia usamos esta doctrina de la ley y el Evangelio, para dar enseñanzas, bien sea en una clase, en un devocional, en un sermón, usamos la ley y el Evangelio. Y también para nuestra meditación personal, pues usamos la ley y el Evangelio. Entonces, cuando estamos hablando de estas diferencias, lo primero que vamos a hablar es de las similitudes. Entonces, tanto la ley como el evangelio, pues ambos son la palabra de Dios. Vamos a buscar qué nos dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. ¿Quién desea leerlo? Amén, pastor. Dale, Julio. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, entonces, ¿cómo el Espíritu Santo cumple todas estas cosas que la Escritura es útil por medio de la ley y el Evangelio? Pues Martín Lutero dice que aquel que sabe diferenciar bien la ley y el Evangelio se ha vuelto un doctor de las Escrituras. Pero eso también nos anima a nosotros a que estemos estudiando este libro de la ley y el Evangelio. Creo que les comenté de un libro que se llama de Walter, tiene unas tesis, es un libro muy, muy bueno y hay que leerlo pues despacio. Pero en la Academia Cristo también hay un libro que se llama Buenas Noticias, Malas Noticias, que hablan de la ley y el Evangelio. Y son libros que podrían ustedes leer y estudiarlos para que les pueda ayudar en el crecimiento espiritual. Entonces, ya hablamos de las similitudes, ambos son palabra de Dios, pero también hay diferencias. Y hay diferencias entre la ley y el Evangelio en cuanto a la manera de la revelación. Vamos a buscar Colosenses 3:10 que nos dice. ¿Quién tiene? Colosenses 3:10.
Muy bien, voy a leerlo yo. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo? Que Adán y Eva, cuando fueron creados, ellos tenían un conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ese conocimiento de la voluntad de Dios es lo que nosotros estudiamos una vez, de que por naturaleza, pues la ley fue escrita en el corazón de ellos. Por eso la ley está escrita en el corazón del hombre. Y también podemos ver cómo nuestro Dios reveló esa ley de manera escrita. Cuando nosotros vemos en Éxodo 20, es la segunda manera que Dios dio la ley. Por eso es muy importante que nosotros veamos cómo fue revelada la ley, la doctrina de la ley. Primero fue puesta en el corazón del hombre y segundo fue revelada. ¿Y por qué tuvo que ser revelada? Ya sabemos las consecuencias del pecado. Todo lo que hizo el pecado oscureció mucho al hombre en cuanto a conocer la voluntad de Dios. Sabemos que nosotros no estamos 100% bajo la ley como fue dada en Éxodo 20, pero si leemos Romanos capítulo 13, vamos a buscar Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10, que nos dice. Romanos 13, versículos del 8 al 10. Amén, pastor. Dale, Julio. Entonces, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Muy bien, entonces sabemos que una de las diferencias que se nos muestra con la ley moral, con los 10 mandamientos, el cual Dios dio en el monte Sinaí, es el tercer mandamiento. Recuerden que el tercer mandamiento es una combinación de ley moral con ley ceremonial. Entonces la ley ceremonial, recuerden que la clave está en la palabra descanso, estaba apuntando a Cristo. Y aquí vemos, no está en el mismo orden de como lo puso Dios en el Sinaí, pero inspirado por el Espíritu Santo que dice Pablo, ¿cierto? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Entonces, podemos ver cómo estos mandamientos, y sobre todo él hablando acerca del prójimo, porque también en el Nuevo Testamento vemos los primeros 3 mandamientos, y los podemos ver en el Sermón del Monte y en otras partes que Jesús habló acerca de ellos, pues nos habla que todavía sigue siendo la voluntad de Dios para nosotros. Entonces es muy importante que podamos entender esto. Entonces, la manera en la cual fue revelada la ley fue revelada de 2 maneras. La primera, escrita en el corazón del hombre. La segunda, como Dios la reveló en el Sinaí. Y recuerden que esto lo estudiamos cuando estuvimos hablando mucho del conocimiento natural, del conocimiento por la conciencia y el conocimiento revelado. Porque recuerden que el conocimiento por la conciencia es la voz de esa ley escrita en el corazón. El evangelio es diferente, porque el evangelio solamente ha sido revelado de manera que lo vemos escrito, ¿cierto? No es conocido por la naturaleza así como lo podemos ver con la ley, sino que se necesita la revelación de Dios. Y tenemos 2 pasajes, uno que está tomado de el mismo profeta Isaías y el otro
volvemos a Romanos. Entonces, si podemos buscar estos dos pasajes, el primero es 1 Corintios 2 del 7 al 10, y el segundo es Romanos 10, 14. ¿Quién tiene 1 Corintios 2 del 7 al 10? Mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque aún lo profundo de Dios. Muy bien, entonces el último versículo que nos dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Y qué fue lo que nos reveló? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, ¿cierto? ¿Y cuáles son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman? Pues hablamos del Evangelio, del Evangelio que nos ha dado la fe en Cristo Jesús, del perdón de los pecados. Y es muy importante que nosotros podamos siempre usar este versículo para poder mencionar de que el Evangelio hay que contarlo. Y es lo que nos dice Romanos 10, 14. ¿Quién desea leerlo? Yo, pastor. Dale. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muy bien. Entonces, y sabemos en el contexto lo que dice el apóstol. Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿quiénes son los que anuncian la paz, las buenas nuevas? Nosotros. Dios nos ha llamado para eso. Por eso el Evangelio hay que contarlo. Por eso el Evangelio hay que ir y anunciar. Entonces, esta diferencia es muy importante en cuanto a la manera de la revelación. Ya sabemos, en las similitudes es que la ley y el evangelio son la palabra de Dios. En la revelación, la ley fue revelada de dos maneras, el evangelio solamente está revelado. También hay diferencias en cuanto al mensaje. Cuando estamos hablando del mensaje de la ley, pues estamos centrados en revelar la voluntad de Dios. Y cuando pensamos esa voluntad de Dios, también pensamos que la esencia de la ley es el perfecto amor a Dios y el perfecto amor al prójimo. Y eso lo vemos cuando Jesús lo dijo en los evangelios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Pero es muy importante que nosotros necesitamos entender de que Dios tuvo que explicarnos cuál es su voluntad de manera muy sencilla. Y por eso nos dio los mandamientos. No tengan miedo en decir de que los 10 mandamientos son un resumen de la voluntad de Dios, porque podemos encontrar muchas más aplicaciones de los mandamientos. Pero yo en otras clases les he animado mucho en cuanto a conocer bien los mandamientos como espejo, como freno y como guía, porque eso nos es muy útil para nosotros no solamente tener nuestra preparación para sermones, para clases o devocionales, sino también para nuestra vida personal. Pero como la ley revela la voluntad de Dios, vamos a checar estos dos textos. El primero es Lucas, capítulo 10 versículo 28 y el segundo es Gálatas 3:10. ¿Quién tiene Lucas 10?
Amén, pastor. Dale, hermano. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Muy bien, entonces aquí en el contexto es la historia o la parábola del buen samaritano y el personaje principal de esta parte es el intérprete de la ley, que le pregunta a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces vemos, pues, qué ejemplo puso Jesús, cómo sería el amor al prójimo y sabemos la diferencia entre los samaritanos y los judíos. Y vemos de que los judíos no quisieron ayudar al prójimo. Los judíos siempre tuvieron problemas con saber quién es el prójimo. Y eso lo podemos notar en todos los evangelios. Pero el samaritano, el que era un enemigo, sí mostró amor al prójimo. Y es ahí donde Jesús le hace la pregunta a este intérprete de la ley. Pero la respuesta de Jesús y dice muy, muy claramente en el versículo 28, ¿cierto? Lo que acabamos de escuchar. Haz esto y vivirás. Entonces, cuando vemos la voluntad de Dios conectada con la ley, entonces uno se puede salvar, pero cumpliendo la ley. Pero ¿cómo hay que cumplir la ley? Perfectamente. Por eso dice, haz esto y vivirás. En otras palabras, pues, este hombre, maestro de la ley, sabía que no lo hizo, no lo hacía, no iba a vivir, iba a morir eternamente. Eso mismo pasa con nosotros, porque nosotros no alcanzamos la perfección de Dios. ¿Qué nos dice Gálatas 3:10? Yo, pastor, Dale, Caro. porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muy bien. Entonces, miremos esto, mensaje tan condenador, nos hace maldito. También el que cree que se va a salvar o se va a justificar por el cumplimiento de la ley nunca lo va a hacer. ¿Y todo por qué? Porque la palabra perfecto está aquí en la voluntad de Dios. En Levítico 19:2, que dice Dios a su pueblo, eh, ustedes van a ser perfectos, como yo soy perfecto. Luego en San Mateo, Jesús dice lo mismo en 5:48, sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y Pedro también lo dice en una de sus cartas. Entonces, como no podemos ser perfectos, que muestra esta voluntad de Dios por medio de la ley, que somos malditos, que nos ha condenado a la muerte eterna. En cambio, cuando estamos hablando del Evangelio, el Evangelio es muy diferente, porque encontramos que el mensaje del Evangelio, esas buenas nuevas de Dios, es por causa de Jesús que nos ha declarado justo al mundo. Por la fe, pues son nuestros el perdón y la justicia de Dios. Y ese texto tan conocido de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en el Evangelio, el mensaje es muy claro. Perdón, la justicia de Jesús atribuida a nosotros, la gracia que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, ya hemos visto la similitud de la ley y el Evangelio. Ya vimos la primera diferencia en cuanto a lo revelado. Ya vimos la otra diferencia en cuanto al mensaje. Por esto, también vamos a hablar en la manera de hacer promesas. Por ejemplo, la ley condiciona todas sus promesas a la obediencia perfecta, como lo acabamos de hablar. Y podemos ver más adelante en cuanto al Evangelio. Y el Evangelio, y sigamos a checar los textos bíblicos, el Evangelio hace todas sus promesas sin condiciones. Y estos versículos bíblicos nos van a mostrar esta verdad. Entonces vamos a ver al primer texto, el primer texto de Deuteronomio 27:26 y Éxodo 19:5, que nos dice.
Amén, pastor. Dale. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, si no guardan esa ley, ¿cómo es el pueblo? Maldito, mire que ahí se está condicionando. Éxodo 19:5, ¿qué nos dice? Yo, pastor, Dale, Caro. dice así. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces aquí vemos cómo está esa condición, ¿cierto? ¿Cuál es la condición? La obediencia. Si ustedes guardan mi pacto, vosotros seréis especial tesoro. Yo quiero que piensen en este versículo conectada con Primera de Pedro 2:9, cuando él dice, ustedes son pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Real sacerdocio. Entonces, es diferente el mensaje. Este mensaje aquí de Éxodo 19:5 es de ley. El texto de Primera de Pedro, que tiene la misma idea, es de evangelio. Entonces, podemos connotar bien para hacer estas diferencias. En cuanto a sus promesas, ¿qué nos dice Mateo 9:2? Hablando del evangelio. Amén, pastor. Dale. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien, entonces centrémonos en la última parte de este versículo. Tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Mire que no hay ninguna condición, no hay ninguna condición al perdón y es algo que nosotros necesitamos ver. Este texto de Primera de Juan 1:9, vamos a leerlo y vamos a anotar algo con este versículo bíblico. ¿Quién lo tiene? Yo, pastor, Dale, Caro. dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. La pregunta es con este versículo. ¿Ustedes ven en este versículo alguna palabra que sea de condición o que sea condicional? Dice, si confesamos. El sí, ¿cierto? Sí Ujú. confesamos. Entonces, en la palabra sí. Y es muy interesante la explicación que se da de este versículo bíblico, conectado por ese punto de que el Evangelio no trae nada acerca eh, de condiciones. Y por eso es ahí donde, como luteranos confesionales, ustedes, los que estudiaron hermenéutica, aprendimos allá de que es muy importante las palabras, el sentido de las palabras, la gramática de las palabras. Y este sí es, hablando de etiológicamente o de una manera silogista, pues, ¿qué es lo que está nombrando? ¿Una causa o el efecto? Entonces, por ejemplo, la ley dice, si usted hace esto, vivirá. Entonces, el sí, ahí muestra la causa, ¿cierto? Si usted hace esto, vivirá. Va a dar la vida eterna. Pero en el Evangelio es diferente, porque el Evangelio que muestra este sí, muestra el resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado si confesamos nuestros pecados?
Entonces, el resultado, si confesamos nuestros pecados, es nuestro perdón, ¿cierto? Es como nos limpió de toda maldad. Entonces, es muy importante que podamos tener esa nota de este versículo bíblico porque tiene que ver con gramática, ¿cierto? Y son notas que nos sirven para explicar a otros. Entonces, el sí de la ley, ya sabemos que es la causa, y el sí del evangelio es de resultado. Entonces, como es del evangelio, porque habla de perdón de pecados, de limpiarnos de toda maldad, pues es el resultado de confesar nuestros pecados. Espero que haya sido claro este punto en cuanto a este versículo, porque es muy interesante poder ver. Entonces ya hablamos acerca del mensaje. Entonces, cómo fue revelado, el propósito. Vamos a hablar del propósito en este momento, ¿cierto? Entonces, cómo fue revelado, el mensaje y las promesas. Es lo que hemos visto. Ahora el cuarto es el propósito. Entonces, en cuanto al propósito, recordemos de que Dios no envía al infierno al pecado. Dios envía al infierno al pecador. Entonces, una de las cosas que muestra el propósito de la ley es nuestro pecado. Ese es el propósito de la ley. Por eso también la ley convence al pecador de su culpa delante de Dios. Y también cuando hablamos de ese propósito de la ley, es convencer del pecado. Y esto ya lo hablamos cuando estábamos hablando de la Trinidad, la obra extraña del Espíritu Santo. Porque, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Es consolar. Pero la obra extraña del Espíritu Santo es cuando nos convence de pecado. Y lo tenemos en Juan 16:8. Entonces vamos a checar estos dos pasajes, Romanos 3:20 y Juan 16:8. ¿Quién tiene Romanos 3:20? Yo, Dale. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, entonces ahí vemos el propósito. ¿Cómo sabemos? Y ustedes cuando estudiaron el legalismo, pues aprendimos eso. ¿Qué fue lo que aprendimos? De que realmente no es la conciencia del hombre o lo que dice el pastor o la congregación, los mandamientos, o qué es pecado, qué no es. En este caso es la ley. Y Juan 16:8, ¿qué nos dice? Yo, pastor, Dale. dice así. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ese versículo de que va a convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio, es lo que llamamos la obra extraña del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la promesa grande es de que Él es el consolador, el que nos consuela. Pero Él es Dios y damos gracias de esto, lo que hace por nosotros. También en cuanto al propósito del Evangelio, pues ya sabemos, es dar a nosotros los pecadores el perdón y la vida que Cristo les aseguró. Y vamos a checar estos dos pasajes. Romanos 10:17, que tal vez es uno de los versículos que podríamos saber de memoria, y que nos dice 2 Corintios 5:19. Romanos ¿Sí? 10:17. Sí, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. muy bien. Entonces, aquí estamos hablando del medio de gracia del Evangelio, porque cómo llegó la fe a nosotros, ya sabemos, es por el poder del Evangelio, como Dios, pues en verdad nos dio la seguridad de la obra de Cristo. Y 2 Corintios 5:19, Amén, pastor. sí, hermano.
que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces aquí vemos dos verdades de lo que hemos visto. La primera, pues, cómo Dios nos reconcilió, ¿cierto? Con el Padre. Y la segunda, pues, es que nosotros estamos comisionados a llevar ese mensaje de la reconciliación. Eso es el Evangelio. Entonces aquí podemos ver que también se aplica en cómo es revelada o cómo es revelado el Evangelio. Hay que ir a anunciar. Y bueno, esa reconciliación trae una bendición grande. El Señor no tiene en cuenta nuestros pecados. Ahora vamos a hablar acerca del efecto. Entonces, el efecto de la ley es producir terrores de conciencia en el pecador. Por eso, si nosotros estamos evangelizando a alguien y estamos hablando del principal problema que es el pecado, estamos mostrando de que somos pecadores y merecemos la muerte eterna, pero a la persona eso no le importa, pues no podemos predicar el evangelio, porque realmente la ley necesita intimidar al viejo hombre. También, ¿cuál es la obra de la iglesia? Y aquí también podemos incluir los grupos sembradores. Es afligir al cómodo y confortar al afligido. Entonces, esa es la obra de la iglesia. Entonces, ¿quién es el cómodo? El que cree que no peca o el que cree que no tiene pecado, que no necesita arrepentirse. ¿Qué nos dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Muy bien, entonces la ira de Dios es la palabra clave. Entonces la ira de Dios va contra toda impiedad. Y cuando hablamos de la ira de Dios, pues está relacionado con el castigo eterno, con el infierno. Por eso recordemos que hay unos versículos claves que necesitamos memorizar cuando estamos evangelizando a alguien. Entonces, si esa persona, su conciencia, pues no le importa el pecado, no vamos a predicar el evangelio. Por eso, el efecto del Evangelio es fe, paz, gozo y esperanza. El Evangelio nos da la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero el Evangelio también nos da el gozo de la seguridad de que nuestros pecados están perdonados. Entonces, vamos a buscar ahora en Romanos 1:16 y luego el mismo libro de Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo Yo, del pastor. Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muy bien, entonces el Evangelio es poder de Dios. Y la palabra que se usa aquí en el griego es dinamis, o que viene de la palabra dinamita, como para que podamos pensar de cómo es el poder de la dinamita cuando hace explosión. Es lo mismo que hizo el Evangelio en nuestras vidas, esa explosión, tanto para el judío, para el griego. ¿El qué? De que es poder de Dios para salvación, como nos ha salvado. Y en Romanos 5, entonces, mire todo lo que nos va a enseñar, cómo Pablo empieza hablando de la justificación por medio de la fe, y eso trae unos resultados. ¿Quién tiene Romanos 5 del 1 al 5? Yo, pastor. Dale, Caro. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí veamos ese gozo del Evangelio. Primero Pablo, pues nos recuerda cómo somos justificados y luego recordarnos esto que nos ha traído a nosotros, la verdadera paz, la paz con Dios por la obra de Cristo. Pero también ¿qué nos dice? Nos habla de la esperanza de la gloria, pero mientras que disfrutamos de la esperanza de la gloria, de que dice Pablo, que nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Pero también la paciencia prueba, y estamos hablando de la prueba de esa fe. Y esa prueba, la esperanza, que no avergüenza. Está hablando del cielo. Recuerden que cuando la Biblia usa el término esperanza, es como, no es algo del futuro muy lejano, es algo que vivimos hoy y algo que vamos a disfrutar cuando estemos en la eternidad. Entonces, ese es el gozo del Evangelio que nos ayuda con paciencia, con la prueba y con la esperanza de que esta no avergüenza. También hay una diferencia en la capacidad de hacer lo que se pide. Entonces la ley manda, pero no da la capacidad para hacer lo que pide, porque recuerden, desde ahora que estábamos hablando, que la ley pide perfección, pero que nos ha dicho la historia bíblica o los textos bíblicos, que nadie puede justificarse por las obras de la ley, es considerado un maldito. La ley de Dios nos manda a hacer su voluntad, pero no nos da el poder de hacer ninguna de las cosas que Dios nos manda. Entonces es muy importante esto. De ahí, solamente recuerden cómo hablábamos primero. Usaba mucho debemos, tenemos. Ya no hablamos así, porque sabemos que si nosotros vamos a usar debemos y tenemos, estamos conectados ahí con la ley y nunca vamos a poder hacer eso, lo que Dios manda. Y eso es un problema que mucha gente hoy en día tiene. ¿Cómo cree que todavía puede hacer algo para ganar el favor de Dios? En cambio, el Evangelio da la capacidad de hacer lo que pide. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los imperativos de la ley y los imperativos del Evangelio, porque ustedes saben que hay imperativos del Evangelio, o sea, lo que el Evangelio quiere que hagamos. Entonces los imperativos de la ley, ¿qué hacen? Mandan, pero no da la capacidad de hacer lo que exige. En caso, los imperativos del Evangelio dan poder de hacer lo que piden. Y eso es gracias al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros nos congregamos motivados por el Evangelio? ¿Por qué nosotros hacemos discípulos a otras personas? Porque estamos motivados por el Evangelio. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque tanto en la ley como en el Evangelio hay muchos imperativos, ¿cierto? Y eso tiene que ver también mucho con nuestra vida de santificación y necesitamos identificar esto. En séptimo lugar, a las personas que se le debe predicar esas doctrinas. Esto aquí muchas veces recuerden cuando vamos a exhortar a un hermano o cuando sabemos que un hermano está en un pecado impenitente o hay una situación en la cual vamos a dar consejería. Es muy importante esto. Entonces, ¿a quién se le debe predicar la ley? A los pecadores que se sienten seguros. ¿Qué nos dice Gálatas 5:21? Envidias, Amén. homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la última parte de ese versículo es el que nos interesa.
porque nosotros cuando vemos ese listado de pecados, pues de por sí nosotros hemos pecado de una manera u otra, como podemos ver este listado. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el que no se le puede predicar el evangelio? Es que al que no se le puede predicar el evangelio está practicando el pecado. Si practica el pecado es porque no siente dolor, es porque no está arrepentido, porque no le interesa. Entonces, recuerden los pasos de la exhortación de Mateo 18, versículos del 15 al 17. Si tu hermano peca, llámalo a solas. Si mientras están conversando hay impenitencia, la persona no quiere arrepentirse, no podemos predicar el evangelio. Por eso, cuando una persona no se quiere arrepentir usando esos pasos, se le dice que no puede tomar la Santa Cena porque está tomando juicio de condenación. ¿Por qué? Por su impenitencia. Y en el último paso, téngalo como un gentil y publicano, o sea, que la persona esté expulsada, pero no es expulsada o tienes comunión de la iglesia visible, es de la iglesia invisible, es lo que muchos no entienden, porque muchos los excomulgan en una iglesia por la impenitencia y no es que la iglesia lo va a excomulgar, sino que la misma persona por su impenitencia, pues él mismo está diciendo, yo no quiero arrepentirme. Y pues, ¿qué nos dice Jesús? Que realmente si a nadie le duele el pecado, pues no hay evangelio, no hay perdón. Y cuando nosotros estamos hablando de esto, significa esto que no le predicamos la ley a los cristianos. Y recordemos que hay una falsa doctrina que se llama la antinomismo, que es anti contra nomos ley. Y esa falsa doctrina estuvo en la iglesia cuando estaba pues Lutero en el tiempo de la Reforma. Entonces nosotros necesitamos escuchar la ley. Hoy en día, lastimosamente, muchos creyentes les dicen, es que estamos, como el versículo de Romanos que dice, estamos bajo la gracia, entonces no necesitan la ley. Pero si no predicamos la ley, pues ¿cómo va a estar nuestro viejo hombre? Cómodo. ¿Cómo vamos a comportarnos? Vamos a comportarnos como fariseos. Entonces, sí necesitamos escuchar la ley. En cambio, cuando hablamos del evangelio, pues se le predica a los pecadores alarmados, a los que están arrepentidos, a los que le duele el pecado, en otras palabras, a nosotros. ¿Qué nos dice 2 Samuel 12, versículo 13? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Muy bien, y acuérdese que Natán fue a exhortar al rey David, que estaba en impenitencia por su pecado de adulterio, de asesinato. Y cómo él le cuenta una parábola. Y David dijo, bueno, que muera ese hombre. Pero Natán, mostrándole la ley, le dice, es que ese hombre eres tú. Y llega el arrepentimiento. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y eso es muy importante. Recuerden que todo pecado que cometemos primero es contra Dios. Y cuando ofendemos al prójimo, bueno, vamos al prójimo. Entonces aquí vemos el Evangelio. Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, hay otras maneras de decir esto. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, eres perdonado de tu pecado. En el nombre de Jesús, pues, la paz de Dios está sobre ti. Y podemos usar otras partes que nos enseña el Evangelio. Bueno, los errores de la confusión de la ley y el Evangelio. Primero, cuando se convierte la ley en el Evangelio y podemos ver esto
de que la gente convierte la ley en evangelio haciendo como una regla de oro al decir esto: no hagas a otro lo que no quieras que te haga a ti. Y el principal mensaje de la escritura que podemos ver en cuanto a lo que convierten la ley en el evangelio es cuando eh, tienen esa confusión del amor. Entonces cree que el amor es el principal mensaje de la escritura. Entonces, convertir la ley en el evangelio, pues es donde ellos quieren pasar por alto los pecados o todas las faltas que Dios dice. O convertir el evangelio en ley, que ustedes vivieron un poco de esto, donde se le añade condiciones, cuando se le añade normas. Y es el famoso pero, ¿se acuerdan? Entonces, ustedes son perdonados, pero, y ahí está pues el punto de la condición que van a poner. El legalismo, que ustedes lo conocen bien, que es la pretensión de producir la santificación por medio de la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a producir la santificación? Es el evangelio. El tema de la moralización también hace mucho daño, porque es la pretensión de producir un cambio en el comportamiento, apelando a lo bueno para el individuo, para la sociedad. Esto en verdad también afecta mucho la vida santificada. También hacer condicionar el evangelio. Ya hablamos con el ejemplo de Primera de Juan. Si encontramos ese versículo, ya sabemos que ese sí es de resultado y es muy importante eso. Entonces, muchos hacen esa declaración y añaden condiciones al evangelio y podemos escuchar lo que muchos han hecho en cuanto a esto. Y eso lo vemos mucho en denominaciones. También dar una descripción diferente de cristiano. Entonces, cuando, por ejemplo, siempre dicen de que el cristiano siempre está feliz, de que el cristiano no tiene problemas, no tiene cruces. Y eso es un problema porque se está ignorando al viejo Adán. También cuando se suaviza la ley, entonces muchos dicen, no, hay que dar la ley muy suavemente, no hay que ser tan fuertes con esto, porque Dios quiere que la gente se salve. No, pues piensen cuando Pablo escribió a los Corintios con este joven que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Fuerte lo que le escribió Pablo, muy fuerte. Él no suavizó la ley, entréguelo a Satanás. Fuerte lo que dijo Pablo. Y sabemos pues de que tuvo un resultado movido por el Espíritu Santo. También otro problema es hacer generalizaciones de la ley, cuando la gente dice el mismo perro con distinto collar. Entonces, cuando se acusa a todos los oyentes de ser culpables del mismo pecado. Y eso hay que tener cuidado. Es como decir, es que todos somos borrachos. Eso no lo podemos decir, porque tal vez muchos de nosotros no tomamos alcohol o muchos de ustedes no toman alcohol. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Es que todos somos adúlteros. No hay que tener cuidado con eso, porque hay creyentes que sí son muy fieles a sus parejas. Entonces, no podemos hacer generalizaciones. Por eso lo cambiamos por algo que llama la ley específica. Entonces, ¿qué hace la ley específica? Hablar de un mandamiento como tal. Entonces, por eso siempre hablamos, hemos pecado contra el tercer mandamiento, hemos pecado contra el primer mandamiento, hemos pecado contra el sexto mandamiento, contra el octavo mandamiento, para evitar las generalizaciones. Y hablar solo de lo malo de la sociedad, pero ignorar los males internos. ¿Y eso qué quiere decir? De cuando se habla solo de lo malo, que es el mundo, pero no se aplica la ley a las mismas personas, porque la ley es para nosotros. Muy bien, si ustedes quieren profundizar más, hay un libro de Ley y Evangelio que lo escribió Walter, es un libro, y también hay otro de buenas noticias, malas noticias. Voy a compartirlo en el grupo para que ustedes lo descarguen y cuando tengan oportunidad lo pueden ir leyendo, porque eso es un libro que es muy importante estudiar. Nosotros acá
con los pastores en Colombia, eh, pues hay una regla que siempre aconsejan, lean ese libro una vez al año. No lo cumplimos, pero sí frecuentemente tratamos de estar citándolo, de estar leyendo algunas porciones, pero es una bella oportunidad de aprender más de la ley y del Evangelio. Muy bien, mañana con la ayuda de Dios estaré compartiendo la grabación del video, como también estaré compartiendo la tarea de esta lección y también pues los dos documentos que les estoy hablando de en cuanto a la ley del Evangelio para que los puedan descargar y puedan estudiarlos. Vamos a terminar con oración. Señor Santo, gracias te damos por enseñarnos esta diferencia, la ley y el Evangelio. Te pedimos que nos des la sabiduría para mantener esta diferencia y permite que cada día podamos seguir creciendo en la fe. Damos gracias por darnos tu palabra, por fortalecernos en nuestras vidas y permite que sigamos creciendo juntos en la fe. Danos un buen descanso en esta noche. Oramos por los hermanos que no pudieron conectarse y oramos también para que el día de mañana podamos adorar y glorificar tu nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias por estar acá esta noche. Amén, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Muchas bendiciones. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches y bienvenida. No escucho nada, pastor. Tengo problema con la lacto. No, no escucho ni puedo ver mucho la imagen. Muy bien, Wilson. Puedes ver la grabación cuando la publique. Gracias por estar acá. Bendiciones.